Hay una pregunta que los humanos llevan siglos haciéndose. ¿Cómo lo hicieron? Las pirámides, los templos, las momias, el calendario, la escritura, los obeliscos que pesan cientos de toneladas y que están tan perfectamente ensamblados que no puedes meter una hoja de papel entre sus bloques. 3000 años de civilización ininterrumpida. 3,000 años. Para que te hagas una idea, nosotros llevamos apenas 2000 desde la caída del Imperio Romano y ya hemos perdido la cuenta de cuántas veces hemos estado a punto de destruirlo todo. Y la respuesta que siempre da la misma vergüenza ajena, tal vez fueron los extraterrestres. Yo estuve allí y no había ningún extraterrestre. Había algo mucho más fascinante. Había personas con miedo, con hambre, con ambición. Personas que cometían errores y los corregían. Personas que morían y dejaban a sus hijos un mundo ligeramente mejor que el que habían recibido. Personas que miraban el río y pensaban, ¿y si podemos controlar esto? ¿Y si en lugar de huir de la inundación la aprovechamos? Esa pregunta tan simple es el origen de todo. Y hoy te voy a contar lo que ocurrió antes de todo eso, antes de los faraones, antes de los dioses con nombre y templo propio, antes del primer jeroglífico, antes incluso de que alguien se llamara a sí mismo rey. Porque si no entiendes el principio, nunca entenderás el resto. Y el principio no está donde la mayoría cree que está. El principio está en el barro. Y el barro, como verás, lo explica casi todo. Si quieres seguir sobrevolando la historia conmigo, suscríbete. Los cuervos no viajamos solos. Esto es Cuervo Historiador. Suscríbete para unirte a la bandada. Todo empieza con el río. Antes de que existiera cualquier civilización en este lugar, antes de cualquier ciudad, cualquier templo, cualquier nombre propio grabado en piedra, existía el Nilo. Y el Nilo hacía algo que ningún otro río del mundo hacía con tanta precisión y tanta generosidad. Se desbordaba cada año en el mismo momento depositando una capa de barro negro sobre la tierra reseca del desierto. No un poco de barro, una capa espesa, oscura, húmeda, llena de minerales traídos desde las montañas de Etiopía, la tierra más fértil del mundo antiguo, renovada automáticamente cada año, sin que nadie tuviera que hacer nada para merecerla. Los egipcios llamaban a su tierra Kemet, la tierra negra. No por el color del cielo nocturno, ni por ninguna razón mística, por ese barro, por ese regalo anual del río que lo hacía todo posible. Y llamaban al desierto que los rodeaba de Esred, la tierra roja, la muerte, el caos. Dos palabras, dos colores, dos mundos separados por apenas unos metros. Y en esa franja estrecha entre la vida y la muerte surgió la civilización más duradera que el mundo ha conocido. Una civilización que duró más que cualquier otra en la historia humana. Imagina vivir en el desierto más hostileta. A tu izquierda, nada. A tu derecha, nada. Nada durante miles de kilómetros en cualquier dirección. El sol te mata durante el día. El frío te congela por la noche y el agua es más valiosa que el oro. Y sin embargo, en este corredor absurdamente estrecho junto al río, la tierra da de comer, da de beber, da vida. En algunos puntos, el valle fértil del Nilo tiene apenas 10 kilómetros de ancho. 10 kilómetros. Y en ese corredor, con esa tierra negra y ese río puntual, los egipcios construyeron un mundo. No es un milagro, es química, es geología. Es el resultado de millones de años de erosión en las tierras altas de Etiopía, de lluvias monzónicas que arrastran sedimentos a través del Nilo Azul hasta depositarlos aquí en el Nilo, cada año como un reloj. Pero para los primeros humanos que lo vieron, para los que llegaron aquí huyendo del desierto que se expandía a su alrededor, aquello parecía un milagro. Parecía un regalo de algo más grande que ellos. Y esa sensación, esa gratitud mezclada con asombro fue la semilla de toda la religión egipcia. Y aquí está la clave que casi nadie explica cuando habla de Egipto.
Este país no fue posible a pesar del desierto, fue posible gracias a él. El desierto era la frontera natural más perfecta que un pueblo podría desear. Al este, el desierto del Sinaí; al oeste, el Sáhara; al sur, cataratas de roca y agua que hacían imposible navegar el Nilo en esa dirección. Solo al norte quedaba el Mediterráneo, y el Mediterráneo también tiene sus reglas. Nadie cruzaba el Sáhara por placer, nadie atacaba a Egipto desde el oeste. Las únicas amenazas serias venían del norte y del este, y para esas, con el tiempo, construyeron ejércitos. Mientras tanto, el resto de las grandes civilizaciones del mundo antiguo, Mesopotamia, el Indo, China, gastaban enormes cantidades de energía en defenderse de todos los lados. Murallas, ejércitos permanentes, recursos invertidos en sobrevivir en lugar de en crear. Los egipcios, protegidos por su desierto, podían dedicar esa energía a otra cosa, a construir, a experimentar, a acumular conocimiento de una generación a la siguiente, sin que una invasión lo destruyera todo cada 3 siglos. El desierto no era el enemigo de Egipto, era su guardián. 10,000 años antes de Cristo, antes de cualquier ciudad, antes de cualquier rey, antes de cualquier nombre grabado en ningún lugar, ya había gente aquí. No vivían en el valle todavía. No todavía. El Nilo en aquella época era un río mucho más salvaje, más impredecible, más violento. Las inundaciones no eran el regalo controlado que serían después. Eran eventos catastróficos que podían arrasar todo lo que encontraran a su paso. Nadie se instalaba en la llanura aluvial si tenía otra opción, y la tenían. Vivían en las tierras altas a los lados del valle, en las planicies que hoy forman el desierto occidental. Y en aquella época eso no era desierto, era sabana. Sí. Lo que hoy llamamos el Sáhara era entonces un lugar completamente distinto, con lagos de agua dulce, con praderas de hierba, con árboles, con animales, búfalos, jirafas, cocodrilos, tierra adentro, hipopótamos en ríos que ya no existen, con poblaciones humanas que vivían de la caza y la recolección y que empezaban a experimentar tímidamente con la ganadería. Y lo sé porque lo vi. Y lo que también vi durante siglos fue el cambio. Lento al principio, casi imperceptible. Las lluvias tardaban un poco más en llegar cada año. Los lagos bajaban su nivel. La hierba retrocedía, los animales emigraban hacia el sur siguiendo la humedad que se alejaba. Hay algo profundamente inquietante en ver cómo un mundo desaparece. No de golpe, sino poco a poco, no con una catástrofe dramática, sino con una erosión silenciosa. Los humanos que vivían en aquella sabana no vieron el final venir. Cada generación creció pensando que las lluvias que escaseaban ese año volverían el siguiente, y a veces volvían, y eso hacía todo más confuso, más lento, más difícil de asumir. Alrededor del año 5000 a.C., el proceso se aceleró. El Sáhara comenzó a secarse de manera definitiva. En cuestión de unos pocos siglos, en términos geológicos, un parpadeo, ese mundo verde desapareció, y esa gente, miles de personas distribuidas por una sabana que ya no existía, tuvo que ir a algún sitio. Miraron al este, al oeste no había nada. Al norte tampoco. Al sur el desierto avanzaba igual de rápido. Al este estaba el valle, el río, la tierra negra. Fueron al río, y allí, en ese corredor estrecho que de repente se convirtió en el único lugar habitable en cientos de kilómetros, se encontraron con otros grupos. Gente que había llegado desde el sur siguiendo el curso del río, gente del Sinaí y más allá. Culturas distintas, lenguas distintas, costumbres distintas, formas distintas de enterrar a sus muertos, de decorar su cerámica, de entender el mundo, pero todos con la misma conclusión urgente. Este río es la única opción, y aquí es donde la historia oficial comete su mayor error. En los libros de texto, todo salta directamente a los faraones. Al año 3100 a.C., al primer rey, a las pirámides, como si Egipto hubiera aparecido de la nada ya terminado,
ya organizado, ya con su religión y su escritura y su arte completamente formados. Mentira. Hubo siglos, muchos siglos, generaciones y generaciones de personas que vivieron, murieron, experimentaron, fracasaron, aprendieron y construyeron poco a poco los cimientos de todo lo que vino después. Culturas que nunca encontrarás en los documentales de televisión. Culturas sin pirámides ni templos monumentales, pero sin las cuales las pirámides y los templos serían imposibles. La cultura badariense apareció alrededor del 4400 a.C. en el Alto Egipto. Ya enterraban a sus muertos con cuidado y con intención, orientados hacia el oeste, hacia donde el sol muere cada tarde, acompañados de vasijas de cerámica, de collares, de objetos que necesitarían en el más allá. La idea de que la muerte no es el final, de que hay algo después, de que los vivos tienen obligaciones con los muertos. Esa idea que atraviesa toda la civilización egipcia durante 3,000 años empieza aquí con gente que ni siquiera tiene nombre en los registros históricos. Su cerámica es extraordinaria, fina, pulida, decorada con diseños en rojo oscuro sobre fondo marrón. Tan buena que durante años los arqueólogos no podían creer que fuera tan antigua. Luego vino la cultura Nakada. Primero Nakada I alrededor del año 4000 a.C. Después Nakada II y III que se extienden hasta el 3100 aproximadamente. Este es el periodo en el que todo empieza a acelerarse. Aparece el comercio organizado entre aldeas. Aparecen las primeras diferencias claras de riqueza y estatus entre individuos. Aparecen los primeros líderes reconocibles, enterrados con más bienes que sus vecinos, en tumbas más grandes. Aparecen las primeras imágenes en cerámica que representan barcos, animales, personas en situaciones narrativas, historias contadas en barro y aparecen los primeros símbolos, marcas en vasijas, en objetos, en etiquetas de marfil, marcas que todavía no son escritura, pero que ya están dejando de ser simples decoraciones. Marcas que significan algo específico para quien las hace y para quien las lee. Los primeros balbuceos de un lenguaje visual, los primeros pasos hacia los jeroglíficos. Voy a contarte algo que te va a cambiar la forma de ver los jeroglíficos para siempre. No fueron inventados para la poesía, no fueron inventados para honrar a los dioses. No fueron inventados para que los faraones contaran sus victorias en las paredes de los templos, aunque después sirvieran para todo eso. Fueron inventados para la contabilidad. En 1988, un arqueólogo alemán llamado Günther Dreyer excavaba una tumba en la ciudad de Abidos, en el Alto Egipto. La tumba UJ la llamaron, una tumba grande de alguien importante, de alguien que era claramente un líder regional que vivió alrededor del año 3200 a.C. Y dentro de esa tumba encontró algo inesperado. Pequeñas etiquetas de marfil y hueso atadas a jarras y sacos de mercancías con marcas grabadas, marcas que resultaron ser los primeros símbolos escritos conocidos del antiguo Egipto, datados alrededor del 3200 a.C., anteriores incluso a los primeros textos sumerios de Mesopotamia, que durante décadas habían llevado el título de escritura más antigua del mundo. ¿Y qué decían esos primeros textos de la historia? ¿Qué mensaje tan importante mereció ser el primero en ser grabado para la posteridad? 2 jarras de aceite para el rey del almacén número 3. Bienvenido al origen de la escritura humana. Un recibo de almacén. Pero no te rías o ríete, está bien, la ironía lo merece. Pero después reflexiona porque ese recibo de almacén fue posiblemente la revolución más importante de la historia humana, más importante que la rueda, más importante que el fuego que ya existía, más importante en términos de consecuencias civilizatorias que casi cualquier otro invento que puedas nombrar. Antes de la escritura solo puedes gestionar lo que puedes memorizar. Un líder puede controlar lo que su mente es capaz de retener. Unos pocos cientos de personas, unas pocas docenas de transacciones, unos pocos acuerdos.
Después de la escritura puedes gestionar un reino, puedes gestionar un imperio, puedes coordinar miles de trabajadores en proyectos que duran décadas, llevando un registro de cada piedra, cada herramienta, cada ración de pan. Sin escritura no hay pirámides. Es así de simple. ¿Cómo evolucionaron esos primeros símbolos hasta convertirse en el sistema jeroglífico completo que conocemos? Al principio eran puramente pictográficos. Un dibujo de un pájaro significaba pájaro. Un dibujo de una mano significaba mano. Simple, directo, limitado. Con un sistema puramente pictográfico, solo puedes representar cosas concretas y visibles. No puedes escribir mañana o miedo o justicia. Luego se volvieron ideográficos, más abstractos. El símbolo del sol ya no solo significaba sol, significaba también día, calor, luz, tiempo y eventualmente el dios Ra, que era la encarnación divina del sol, un símbolo, múltiples significados según el contexto. Y finalmente, el paso genial, el que convirtió la escritura egipcia en un sistema verdaderamente completo. Los fonogramas, símbolos que no representan objetos ni ideas, sino sonidos. El dibujo de una boca no significa boca, sino el sonido R. El dibujo de un abrazo no significa brazo, sino el sonido A. Combina sonidos y puedes escribir cualquier palabra, incluso palabras abstractas, incluso nombres propios extranjeros. Los egipcios no eligieron entre estos tres sistemas. Los combinaron todos en uno. Usaban pictogramas para lo evidente, ideogramas para los conceptos, fonogramas para los sonidos y además añadieron determinativos, símbolos mudos al final de las palabras que indicaban la categoría conceptual a la que pertenecían para evitar confusiones. Es un sistema complejo, hermoso en su complejidad y esa complejidad fue también su debilidad. Cuando la civilización que lo creó desapareció, nadie supo leerlo durante 100 años, hasta 1822, hasta que un joven francés llamado Jean-Francois Champollion, usando la piedra de Rosetta como clave, el mismo texto en griego, en demótico y en jeroglífico, descifró el código. No estaba descifrando un lenguaje muerto. Estaba reabriendo una conversación que llevaba 14 siglos interrumpida y lo primero que leyó claramente al otro lado de esa conversación milenaria fue probablemente algo sobre inventarios, impuestos o transacciones comerciales, un recibo de almacén. La escritura siempre vuelve a donde empezó. Mientras todo esto ocurría, mientras las culturas predinásticas se desarrollaban y la escritura daba sus primeros pasos, el Nilo era un país unificado. Era dos mundos distintos que compartían un río, pero poco más. El Alto Egipto estaba en el sur, donde el río es estrecho y las riberas son montañosas, encajonado entre acantilados de caliza y arenisca. El paisaje era más austero, más dramático. Sus gentes eran más guerreras, con una tradición de jefes locales que se imponían por la fuerza y que llevaban siglos compitiendo entre sí por el control de los recursos del valle. Su símbolo era el junco. Su corona era blanca, alta, icónica, con forma de mitra. Su diosa tutelare era Nekbet, el buitre. El Bajo Egipto estaba en el norte, en el delta, donde el Nilo se divide en múltiples brazos antes de llegar al Mediterráneo. Un territorio completamente distinto, plano, pantanoso, húmedo, extraordinariamente fértil en muchos puntos, pero difícil de controlar. Pescadores, agricultores, comerciantes que llegaban por mar desde el Mediterráneo. Una cultura más abierta al exterior, más acostumbrada al intercambio. Su símbolo era el papiro. Su corona era roja, plana, con una curiosa espiral elevada al frente. Tu diosa tutelare era Watet, la cobra, junco y papiro, corona blanca y corona roja, buitre y cobra. Dos sistemas de símbolos tan distintos que cuando finalmente se unificaron, los egipcios no eligieron uno. Los combinaron. El faraón unificado llevó las dos coronas, el pestent, blanco por dentro, rojo por fuera,
junco y papiro juntos en los cartuchos reales hasta el final de la civilización egipcia. 3000 años después, el faraón seguía siendo llamado Señor de las dos tierras. Eso habla de cuánto pesó siempre esa división original. Durante siglos, el Alto y el Bajo Egipto convivieron sin unificarse. Comerciaron. El sur tenía acceso a los recursos del África interior, el oro, el marfil, los usuarios exóticos. El norte tenía el Mediterráneo y sus rutas comerciales. Se influyeron mutuamente, artística y culturalmente. Se casaron. Los ajuares funerarios muestran mezclas de estilos. Y también pelearon las ciudades del sur que controlaban el río, controlaban el flujo de mercancías hacia el norte. Las del norte que controlaban el delta controlaban el acceso al mar. La tensión entre ambos polos era permanente. Alrededor del año 3200 a.C., en el periodo final de Naqada III, algo empezó a cambiar. Los líderes del sur se volvieron más agresivos, más organizados, más ambiciosos. Las ciudades de Heracópolis y Abidos emergieron como centros de poder y comenzó un proceso de expansión hacia el norte que tardaría generaciones en completarse. No fue una guerra relámpago, no fue una batalla decisiva, un buen día que lo cambió todo de golpe. Fue un proceso lento de décadas de presión acumulada, de alianzas y traiciones y campañas militares y matrimonios estratégicos. Hasta que alrededor del año 3100 a.C., un rey del sur decidió que ya era suficiente, que no le bastaba con la mitad, que quería las dos tierras. Lo que ocurrió a continuación, lo que ese rey hizo, cómo lo hizo y lo que sus sucesores construyeron sobre esa unificación, te lo cuento en el siguiente episodio. Egipto no fue un accidente, fue barro, desierto y miles de años de personas que aprendieron a aprovechar ambos. Sin ese río no hay faraones. Sin esos siglos invisibles de culturas predinásticas, no hay pirámides. Sin ese recibo de almacén en la tumba UJ, no hay nada de lo que viene después. El próximo episodio, el primer faraón, la paleta de Narmer y la pregunta que los arqueólogos llevan 100 años debatiendo sin ponerse de acuerdo. Yo lo sé. Estuve allí. Esto es Cuervo Historiador. Suscríbete para unirte a la bandada.